Va, qué entorno más idílico, Maitane, Luis, Lucho, ¿cómo estás aquí? ¿Te gustó? Muy fantástico. Es una pasada. Llegamos, hicimos una dinámica en el autobús que la verdad que es recomendable, ¿no? Como elegimos una foto de niños, una frase que nos identificaba, con ese origen de marcar, ¿no? Ese propósito, si realmente sigue estando ahí, si esa coherencia, ¿no? Y vamos cumpliendo años y vamos logrando, ¿no? Imprimirlas en las organizaciones con las que estamos participando, trabajando, colaborando. Y un poco el eje de esta conversación va ahí, ¿no? En esa alianza. Hablábamos, ¿no? De la innovación, del territorio, sostenibilidad. Que habrá que darle todo un discurso a esto, ¿no? Una coherencia. Sí, es el relato, pero es curioso porque la vida va de alianzas, ¿no? Y para poder transformar es muy importante compartir espacios, compartir propósito, compartir hoja de ruta con agentes distintos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, que es una palabra que se ha puesto como muy de moda y es hasta difícil de decir, en el fondo lo que estamos hablando es de poder seguir haciendo, poder seguir viviendo, poder seguir construyendo un estilo de vida en un entorno, generando impactos positivos y aportando valor hoy sin renunciar a poder seguir aportando valor en el futuro, ¿no? Y nosotros, en lo que nosotros hacemos en Bermeo Tuna, que en sí ya somos una alianza, pero con el foco muy puesto en la cadena de valor de túnidos, es eso. Venimos de un pueblo como puede ser Bermeo, que es un municipio que vive del mar y mirando al mar y quiere seguir viviendo del mar, un municipio pescador, que tiene un propósito y es poder seguir siendo un municipio que sigue pescando en el futuro y que sigue viviendo de los túnidos. Y lo hace apoyado en una gran alianza que aúna pescadores, a una transformación, a una ciencia, tecnología, innovación, desarrollos tecnológicos, industriales, y generando impacto porque al final impacta en el estilo de vida de personas que viven en los territorios en los que estamos. Y bailarlo justo en territorio, ¿no? Porque claro, al final tú estás uniendo todos esos intereses, incentivos de ese gran juego que es proteger esa industria, ese sector, aquello que tradicionalmente, ¿no? dio de comer y sigue dando, ¿no? Y generando cultura y ampliando las miras de la tradición también, que es muy bonito. Entonces, en ese equilibrio, la innovación, Luis, aparece todo el rato tangencial. Sí, bueno, para mí la palabra innovación es una palabra un poco grande, pero coincido mucho con la palabra esa narrativa, cultura, etcétera, ¿no? Porque yo creo que una de las claves también de ese concepto de hacer cosas juntos también parte una especie de sentido de identidad, ¿no? Y Bermeo lo tiene. Tal vez a veces esos espacios lo tiene porque han estado como aislados o más apartados o tienen, ¿no? Algunos elementos un poco de singularidad, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver mucho con narrativas positivas, compartidas, ¿no? Sí, yo respecto al tema de las alianzas, me llama la atención una cosa que siempre yo me acuerdo en casa de mi Mona, ella solía decir que su casa era en posguerra, era la casa de todos. Era típico, era un espacio donde tú tenías tu hogar, era un hogar donde la gente tenía necesidad y lo que tú comías o lo que tú hacías, etcétera, eran espacios compartidos, ¿no? Y que la gente fluía entre ellos ahí, ¿no? Claro, y entonces hay una especie de correlación entre un espacio que hay una necesidad y la necesidad de alguna forma nos lleva de alguna manera a ese sentido de colaboración. Esa necesidad de transformación, de adaptación, ¿no? Abrir el espectro también de lo que viene siendo y modificarlo para poder adaptarse a los nuevos escenarios que van apareciendo, ¿no? Sí, al final ese binomio entre local y global, las raíces, la tradición, la identidad, que directamente nos vincula con lo más próximo, con lo de casa, con la tradición, con el entorno territorial en el que vivimos, pero cada vez el tener que estar viviendo en un entorno cada vez más abierto, más global, en el que nos van llegando pues constantemente inputs que te hacen recolocarte, ¿no? Entonces yo creo que en un mundo en el que todo está al alcance de todo el mundo, cuanto más original, más coherente, más arraigo tienes, más proyección global tienes también. Y eso es lo más sostenible. Y eso es la lógica de una startup, ¿no? Que se verticaliza en solucionar algo muy concreto para todo el mundo. Y es justo lo que acabas de decir tú. En realidad, la respuesta estaba ahí, ¿no? Claro. O sea, es poner en valor lo nuestro, lo local,
y hacerlo como tan potente y tan único que dispare el interés y la atención, ¿no? Sí. Claro. Yo diría que lo local con un sentido de propósito compartido. Es un palabra que si lo repetimos está súper desgastado. Por desgracia, creo que ya era el momento que lo utilicemos todos y no tenga un sentido, pero en ese momento yo creo que esa palabra es las organizaciones, cualesquiera que sean, que trasciendan sus propios intereses para ir a un nivel un poco más alto, ¿no? Al menos el regional o el del local, o etcétera, ¿no? Yo sabéis que vengo de Mondragón y en su momento también la historia de Mondragón también es un poco eso, ¿no? Es de qué manera se construyó como una especie de utopía, ¿no? En un concepto de mini sociedad, porque en realidad hay una suma también de interés y voluntades de hacer crecer lo territorial como un valor, ¿no? Más allá del puro interés, digamos, de desarrollo de negocio, que no está mal, ¿no? Que es evidentemente su tractor al cual tenemos que prestar atención, pero yo creo que son momentos de mirar más allá de los propios intereses y dejar siempre un espacio para ayudar y ser ayudado, ¿no? Si lo vemos en una perspectiva global, claro, Euskadi es, ¿no?, muy potente, muy fuerte, sólida, pero también es cierto que a nivel geografía no somos grandes, pero sí tenemos la oportunidad, ¿no?, de justamente de unir todos los intereses para lo que dices tú, ¿no?, como generar ese supravalor, que no es el dinero, sino es ese eje de impacto real en el que cuando puedes investigar más lo haces porque has invertido más en innovación y luego en laboratorios y luego en crear soluciones para todos, ¿no?, y todas. Entonces, es muy bonito lo que dices, ¿no? O sea, siempre está como entre el tercer sector que está intentando encajarse en el mercado, en salir de mercado, ¿no? Ahí está la pugna todo el rato. Jo, pero fíjate que estábamos hablando, yo creo que esa identidad y esto que acabas de decir tú, Luis, conecta mucho con unos valores propios de los vascos, ¿no? Que son precisamente ese valor del auzolan, de la colaboración público-privada, público-público, privada-privada. Eso forma parte de los rasgos identitarios que tenemos como país. Y es verdad que como dimensión, Euskadi, Bermeo, Vizcaya, Euskadi, somos territorios muy pequeños, con una dimensión territorial muy pequeña, pero que somos auténticos living lab de capacidades, de generación de conexiones, de innovación. Tenemos muchísimas cadenas de valor geolocalizadas en un entorno muy concreto, muy cercano, muy manejable, y yo creo que es el valor que podemos apartar como territorio a un mundo cada vez más global, porque las conexiones entre nosotros son tan fáciles. Mira, este ejercicio que habéis hecho hoy de juntarnos a 20 y tantas personas que no tenemos nada que ver entre nosotros y conectarnos, tiene una capacidad de aceleración brutal, porque en el fondo somos gente que nos necesitamos y nos conectamos de manera muy fácil, simplemente compartiendo un rato juntos, ¿no? Claro, pero eso sucede cuando realmente estamos todos los sujetos abiertos, ¿no?, a contar, a decir desde la verdad. Yo te he oído hablar a ti, hablas de la historia de Tuaita, ¿no?, y de cómo antes, ¿no?, la industria, bueno, pesquera y demás era diferente, ahora es de otra manera, y claro, y cómo afectaba, ¿no?, eso, de que tú le veías poco y para ti era el momento más brillante y con los ojos como te veo ahora, eso vale mucho más que todas las palabras posibles, ¿no? Son casi más vínculos inmediatos y eso es quizás el valor que hay que apuntar ahora, ¿no? A enfocar a crear ese vínculo real. Sí, lo que te decía, y bueno, de hecho, desde que el mundo es global yo me acuerdo que hay un manifiesto, no me recuerdo el nombre, pero bueno, cuando surge todo el tema de Internet, etcétera, de todas las posibilidades ampliadas de lo que ocurre de las conexiones, hablaba de cómo la autenticidad es un valor en el cual el crowd, la suma de los agentes, las personas, se dan cuenta inmediatamente. Es decir, da la sensación, podemos construir marcas o identidades a partir de la inversión, de la publicidad, etcétera, pero igual confunde o se dirige a unos cuantos que aparecen realmente iguales, no sé, puedes decirlo de alguna manera, les engaña o la forma les mueve, pero la suma de la gente enseguida distingue
lo que es de verdad y lo que no es de verdad. Claro, como cuando no es un paso orgánico o inorgánico, ¿no? Si es orgánico es parte del proceso natural de los sujetos y cuando no es algo ya que se inyecta quizás con una intención. Pero más allá de cómo creces, de dónde partes, ¿no? O sea, lo que, ¿no? Cuando Maitane hablaba antes de Bermeo en el autobús, lo que se sentía algo enraizado, auténtico, y que lo escuchas y te hace conectar, ¿no? Y no, yo creo que eso que aparenta como una especie de... se entiende como si estuviera cargado de buenas intenciones, pero yo creo que ahora mismo se junta que las buenas intenciones son las intenciones que funcionan, incluso desde el punto de vista económico. O sea, de hecho, cuando nosotros recientemente montamos unas jornadas que le pusimos un nombre que era Business y Social, ¿no? Un poco como contraposición a un concepto que puede estar como calando cada vez más, que es el de Social is Business, ¿no? Es decir, ¿no? ¿En qué medida lo social, que puede ser, en la medida que interpretas que es negocio, puede estar hasta impostado, pero sin embargo dando la vuelta, ¿no? Es decir, claro, incluso generar negocio, generar actividad económica, generar desarrollo, etcétera, es realmente lo que nos hace sociales y que permite el desarrollo de territorio y de pueblos, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos todos los días es que cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, tenemos la tentación de irnos siempre solo a la sostenibilidad ambiental y nos olvidamos de estas dos partes que comentas, ¿no? Que son la parte social, la que tiene que ver con las personas, y la parte económica, la que tiene que ver con que las empresas, las actividades económicas sean viables y sean rentables para que puedan seguir invirtiendo. O sea, hay que cuidar el recurso y el medio, hay que cuidar a las personas y hay que cuidar también al motor, que es el que genera las capacidades de innovación. Y eso todo contribuye a un desarrollo de un territorio, que otra vez vuelve a impactar en el medio, en las personas y en las actividades. A veces lo que ocurre es que nos empeñamos en hacer cajones y no hay nada menos proyectable, menos rentable y más egoísta que querer encajonar y mirar solo el interés de cada uno. Y eso es antivasco. O sea, no es nuestra forma de ser. Yo cuando voy por ahí y me dicen, es que para nosotros esto, para mí ha sido un descubrimiento, la Agenda 2030, la sostenibilidad, porque lo tenemos tan orgánicamente interiorizado que para nosotros es la forma natural de hacer las cosas. Y cuando no lo hacemos así, estamos siendo infieles a nuestra identidad, a nuestras raíces y a lo que hemos mamado en el autobús. Comentaba una chica que no me acuerdo el nombre, que hoy se habla mucho de valores porque se practican poco. Y todos nosotros hemos asumido unos valores porque nos han enseñado con la práctica. Y eso es algo que no tenemos que renunciar porque esa es la identidad de Euskadi. O sea, eso es como somos los vascos y es lo que podemos proyectar al mundo. Y ahí es donde podemos tener nuestro legado. Eso lo dijo Cristina Mendía y eso dijo en función de que sus padres no le decían cuáles eran los valores, sino que los proyectó sobre ella y que ella ya ya fallecidos ellos y ya ella reflexionando en esta etapa de su vida, dice, mis padres me legaron un valor y yo ahora lo puedo ver claro. No tenían que decirlo, lo hacían. Claro. Entonces, yo creo que son cosas que podemos hacer y eso tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con la proyección, tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo que nos hace diferentes, porque en un mundo en el que cada vez consumimos más enlatado, el que se sale del enlatado es el original, es el auténtico y es el que te llama la atención. Ahí tenemos una conclusión muy clara, ¿no? Es decir, que en esas alianzas, primero lo que tú decías, es que sea coherente, que tenga sentido de propósito compartido. Si no hay vocación compartida, ¿para qué? ¿No? Ya en estos tiempos, ¿para qué? Artificioso no, real sí. Muchísimas gracias. Ha estado genial esta conversación. A vosotros. A vosotros. Cierre eso. Es que ricasco.